feliz mitad de semana, bienvenidos a Noticias Repreté. Miércoles 21 de mayo, qué alegría que pueda informarse desde muy temprano con nosotros. Comenzamos. Vamos al detalle de la información. Un oficial de seguridad privada murió y su esposa e hijos están heridos luego de protagonizar una aparatosa colisión con un pick-up. Esto en Upala. Las víctimas viajaban en una moto cuando impactaron por detrás a un vehículo de carga liviana que se detuvo a un lado de la carretera. Los tres fueron llevados al centro médico donde falleció el conductor de la moto, mientras que el menor de 4 años fue trasladado crítico a Liberia. La mujer está delicada pero en condición estable. El aparente irrespeto a la luz roja de un semáforo sería la causa por la que un autobús y este vehículo liviano chocaron de manera violenta en barrio Los Ángeles, en pleno centro de la capital. El conductor del vehículo liviano y una pasajera del bus fueron trasladados a centros médicos. El hombre en una condición urgente y el paso se mantuvo cerrado por casi 1 hora tras este violento percance. Y pese a la tentadora recompensa ofrecida por la DEA a cambio de información que ayude a la captura de alias Diablo, son pocos los que se atreven. Por eso el OIJ reiteró el llamado a prestar colaboración. Alejandro Arias Monge, más conocido como Diablo, está prófugo desde el 2019. Se le atribuyen 4 delitos, 1 por robo agravado, 2 por homicidio y es involucrado también en el caso Colorado, en el que figura su papá, su hermana y 2 de sus parejas sentimentales como sospechosos. Este es un tema país, es un tema relevante y lo que tenemos que es enfocarnos sobre localizar y detener a este sujeto. Ya esta es una herramienta importante porque el grupo criminal que tiene este sujeto constituido, que genera mucho lucro, difícilmente podría haberse motivado por algún tipo de recompensa a lo interno que no podríamos llegar a ninguna cantidad parecida a esta. Que nos va a dar una herramienta más para la lucha contra la criminalidad y para poder capturar a esta persona que tanto daño ha hecho a nuestro país. Solo en este año son 6 los asesinatos que suma el cantón de Orotina y en Santa Rita se ejecutaron los últimos 2. Según el OIJ, se debe a disputas de territorios por la venta de droga y esto podría incluso pagarse con hechos de sicariato a bajo costo. La última de las víctimas fue una mujer identificada como Catalina Espinosa, de 29 años, y a quien mataron frente a su madre a la orilla de la ruta 27 en Orotina. Los mismos sospechosos que habrían acabado con la vida de Espinosa serían también los que mataron a otro hombre hace 2 semanas, conocido con el alias de Shakira. Y yo me paré ahí en el carro y él se agarró como para la pista a esperar que pasara el bus. Pero en ese momento yo estaba parada al lado del chofer y estaba afuera. Yo lo estaba viendo a él cuando yo vi una moto que se aproximó. 2 encapuchados y se le arrimaron directamente a él y le empezaron a volar balas. Yo pegué gritos y él no hizo nada. Y ahí fue donde él cayó. Yo le pido a las personas que hicieron eso, que se pongan el corazón en las manos, porque eso es un dolor que nadie los quiere soportar. Que por favor, que yo los perdono, en el amor a Cristo, que los perdono, pero que se pongan la mano en el corazón, porque yo no me merezco tener este dolor a causa de ellos. Y por favor, vean, yo le digo, él fue una buena persona, mi hijo es una buena persona, fue muy luchador, él ha luchado por salir avante. Un hombre se brincó la malla de una escuela en Cañas para refugiarse de 2 sospechosos que le querían disparar. Todo ocurrió en presencia de profesores y varios niños mientras estaban en el recreo. Los aparentes sicarios viajaban en moto con un arma de fuego cuando comenzaron a seguir a su objetivo. Producto del hecho, la escuela Las Palmas debió suspender lecciones y enviar a los niños a casa. Pese a la alerta temprana, la policía no lograron dar con los aparentes sicarios. Ya, yo nada más le pido a la seguridad que pongan policías porque esto está feo aquí. ¿Cómo se le ocurre que se van a brincar una malla?
Tienen que ver por lo menos los policías protegiendo a los niños. Bueno, estamos jugando bola y el muchacho se cruzó allá por la esquina de la escuela, que no hay alambre de púa, y donde él se cruzó fue y luego se salió y llegaron los colombianos y luego se subió otra vez, pero ahí por el poste de luz y quedó enganchado y luego gritaba y nosotros fuimos a las aulas, nosotros nos encerramos y el muchacho gritaba que ayuda, que lo ayudaran y golpeaba las puertas. Antes de ir con detalles en vivo, ¿qué le parece si me acompaña a observar cuáles son los principales titulares de los periódicos para este miércoles 21 de mayo? Iniciamos con el periódico La Nación. Titula: País dispuesto a eliminar barreras comerciales señaladas por Estados Unidos. Temas clave en negociación para levantar arancel a productos ticos. En foto de portada, el ministro de Seguridad titulan: 35 ticos podrían ser extraditados. Vemos ahora la portada de Diario Extra. Deuda con invalidez, vejez y muerte se dispara en 1.109%, y en foto de portada la afectación que tuvo Puriscal con varios derrumbes. Vemos ahora La Teja, foto de portada deportiva. Sí, ganar o morir. La Liga y Saprissa se enfrentan hoy. Es el principal titular que nos comparte La Teja. Una persona muerta y otra herida grave al ser víctimas de atropello durante la noche y madrugada. Hernán Barrantes, usted nos tiene el detalle. Buenos días. Lamentable, siguen las muertes en carretera y los hechos más recientes tuvieron como escenario la localidad de Las Delicias en Santa Cruz de Guanacaste. Allí un hombre de 54 años perdió la vida al ser atropellado por dos vehículos. Primero lo impacta un automóvil y cuando cae es golpeado también por una motocicleta, lo que le causa la muerte en el lugar de los hechos. El motorizado también requirió atención por parte del personal de la Cruz Roja, sin embargo no requirió traslado al hospital. La víctima fue identificada como de apellidos Leal Parra, de 54 años, y según se conoció era una persona que tenía poco tiempo de estar viviendo en la localidad de Las Delicias, en Santa Cruz de Guanacaste. Él se había marchado de esta comunidad y tenía pocas semanas de haber regresado, y el día de ayer, en horas de la noche, intenta cruzar la carretera y es que se da este accidente. El otro percance en carretera que deja a una persona en estado crítico se presentó en el sector de Palmares, sobre la carretera Bernardo Soto, la ruta nacional número 1. Él fue impactado por un vehículo y requirió ser trasladado en condición delicada hasta el centro hospitalario. Las autoridades llaman a los peatones a tener mucha precaución al momento de cruzar las vías, sobre todo por las noches, ya que al haber menos flujo vehicular, estos transitan con mayor velocidad. También tenemos que hablarles de una operación muy rápida que realizaron los oficiales de la Fuerza Pública en la localidad de Guásimo, en Limón, donde lograron interceptar un camión que transportaba una importante cantidad de reses, estas valoradas en 20 millones de colones. Además, se logró la detención de 3 sospechosos, quienes figurarían como integrantes de una organización dedicada a robar ganado. Se trata de 2 hombres de apellidos Novoa Ramírez, Cortés Campos, y un menor de 16 años, mientras que otros 2 sujetos lograron escapar. Ellos se movilizaban en un automóvil junto al camión y daban una especie de escolta a este vehículo luego de sustraer las reses de la propiedad donde estaban pastando. Y se trata de una organización que estaría ligada a al menos 10 casos similares dados en el cantón de Guásimo. También tenemos que hablarles de hechos de violencia lamentables. Un oficial de seguridad privada se convirtió en la víctima más reciente de la violencia al ser atacado a balazos por al menos 2 sujetos. Según el reporte de las autoridades, de manera preliminar, indican que el oficial, identificado como Abelardo Quiroz González, se encontraba laborando en su puesto de trabajo en un local en el centro de Punta Arenas cuando fue atacado por estos sujetos, quienes tras dispararle le sustrajeron el arma
que portaba, así como otras pertenencias para luego darse a la fuga. Para uno es impactante porque es compañero de muchos años de trabajo, pero yo lo que dije fue, ojalá que sean mentiras. Pero ya llegué aquí a Capitanía y sí, era realidad el asunto, la desgracia. Para uno es un impacto porque es un compañero de muchos años y entonces yo traté de estar un poco alejadito porque ya estaban ahí lo de la fuerza pública, entonces ya no van a arrimar mucho a la gente, pero sí lo veí de largo. La camisa arriba, como el pecho completamente bañada en sangre. Las autoridades judiciales están realizando una serie de diligencias para tratar de ubicar a los sospechosos, sobre todo revisión de cámaras de videos de seguridad del centro de Punta Arenas. Hernán, muchísimas gracias. Más adelante regresamos con usted. Momento de hablar de las lluvias. 16 incidentes contabilizó la Comisión Nacional de Emergencias en un día y la gran mayoría de las lluvias afectaron zonas del Pacífico de nuestro país. El periodista Jesús Chacón nos hace un repaso por los principales incidentes de las últimas horas. Muy buenos días, Jesús, adelante. Muy buenos días, bastantes afectaciones han estado viendo con estas primeras lluvias que está generando esta entrada de la época lluviosa a nuestro país. Específicamente el Instituto Meteorológico, los expertos han manifestado que la mayoría de estas lluvias se concentrarán en la parte del Pacífico, que es donde ha estado golpeando y donde se han presentado estos incidentes que vamos a ver específicamente en imágenes. Vamos a empezar con esta situación que se presenta. La crecida de los ríos es muy normal en nuestro país debido a la gran cantidad de lluvias que han estado cayendo y esta se presenta en Piedras Blancas de Osa. Se salieron prácticamente los ríos, se inunda una de las viviendas o las viviendas cercanas que debieron prácticamente ser evacuadas ante la posible emergencia de inundación que ya pudiera generar una afectación mayor a estas personas, y es por eso que el comité municipal de este lugar realiza la evacuación de estas personas para poder ponerlas a salvo en un albergue. Otra de las situaciones que vamos a ver es que las lluvias siguen generando esa gran cantidad de incidentes, específicamente en Río Abrojo, en la zona sur, amenazó con desbordarse y vamos a ver en imágenes la gran cantidad, el caudal que estaba bastante lleno en este río y que amenazó con desbordarse. También puso a correr a los lugareños que se acercaron al lugar para poder presenciar un poco de la gran crecida que estaba teniendo este río para también buscar como algún tipo de alternativa en caso de que se desbordara, pudiera afectar las viviendas. La gran cantidad de basuras, otro de los factores que ha estado generando diferentes afectaciones en varias partes del país, como esta que vamos a ver en imágenes que se presentó en el río Barrial de Heredia. En imágenes vamos a observar prácticamente que el tránsito se negó, no se podía avanzar debido a que el río estaba completamente desbordado por la gran cantidad de basura, también de troncos, de ramas que venían bajando por este río, que prácticamente quedaron prensados en este lugar y que imposibilitaron el paso de las personas. Una ruta muy transitada acá en el sector de Heredia, que específicamente fue prácticamente por una hora que estuvieron sin paso estas personas mientras el caudal del río bajaba y también mientras se hacía la recolección de esta gran cantidad de desechos que había en la vía y que imposibilitaba el paso de las diferentes personas. Pero también vamos a ver porque grandes afectaciones se han dado en otras partes del país, muchos incidentes, como ustedes lo mencionaban, prácticamente 16 en solo un día, lo que reporta la Comisión Nacional de Emergencias, que hace ese llamado también a las familias para tener esa precaución en las casas, así como contar con un plan estratégico, mantener su monitoreo específicamente con los comités cantonales para que en caso de una inundación, aquellas personas que viven en las costas o cercanas a los ríos, que es donde se están presentando la gran cantidad de lluvias y la mayoría de afectaciones, puedan tener como un plan con estas personas para evitar alguna emergencia y que en caso de que tengan que ser evacuados tengan que saber cuál es el protocolo para poderlo realizar. Prácticamente mucha afectación, lluvias bastante fuertes es lo que están viviendo estas personas, que han afectado viviendas, que también han afectado pasos de muchas vías nacionales, que se está a la espera de que durante los próximos días, a pesar de que la zona de convergencia intertropical, que es una
prácticamente red de humedad que atrae el país está cercana y es lo que estaba generando las lluvias, se estaría alejando del país, estaría mermando las lluvias. Sin embargo, el Instituto Meteorológico mantiene que se podrían mantener específicamente en esta zona del Pacífico y también en las zonas costeras. Importante para que lo tome en cuenta en caso de que usted viva cercano a estos lugares, pueda también mantener un plan de emergencia en caso de que se pueda presentar una inundación. Jesús, muchísimas gracias por este reporte. A propósito de este tema, para este miércoles se esperan lluvias, pero de manera puntual en el Pacífico central de nuestro país, el Pacífico sur y también la península de Nicoya, pero de forma muy puntual, lluvias de corta duración, pero estarán acompañadas de tormenta eléctrica y aquí el Valle Central tampoco escapará de estas condiciones del tiempo. Vemos el mapa, iniciamos este recorrido en el Valle Central. Máximas de 27 grados Celsius, nubosidad entre parcial y total. Y lo que les decía, aguaceros. No olvide la sombrilla, el paraguas. Pacífico Norte, se mantienen las temperaturas cálidas de 34 grados, pero aguaceros, posiblemente en la tarde y noche. También lluvias y tormenta para el Pacífico Central de nuestro país. Esta región ha recibido bastante agua durante los últimos días. Pacífico Sur, las mismas condiciones. Lluvias con tormenta eléctrica y un tanto cálido para este miércoles con máximas de 33 grados. Tiene en pantalla el detalle de las condiciones del tiempo para el Caribe Norte. Esta costa tendrá posibilidad de algunas lloviznas. También el Caribe Sur estará parcialmente nublado y también posibilidad de alguna actividad lluviosa en este sector de nuestro país. Zona norte, máximas de 30 grados Celsius, parcialmente nublado y también se espera la posibilidad de algunas lloviznas. Pero ¿qué dicen en el Instituto Meteorológico Nacional? Lo vemos. Este miércoles se anticipa una reducción parcial en la humedad contenida en el ambiente sobre nuestro país. Lo anterior estará favoreciendo que los episodios de lluvia y tormenta eléctricas que se puedan estar manifestando a lo largo de este día mantengan un comportamiento aislado. Por la tarde se prevé mayor cobertura nubosa, lo cual puede estar dando paso a precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica, particularmente en las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur. Por la noche las lluvias se limitarán o la posibilidad de las mismas se limitarán hacia las partes costeras del Pacífico. 6 lugares son el dolor de cabeza para la policía al colocar las organizaciones criminales cámaras de video para monitorear lo que hace la policía y cuando llegan en operativos. En Pavas este martes decomisaron 5 cámaras que usaba, una de ellas da a esa zona del país. Ese es el momento en que la Policía Municipal ejecuta un operativo para eliminar 5 cámaras de vigilancia en 3 postes de alumbrado público en Pavas. Esas cámaras se utilizan por una organización criminal como circuito cerrado, situación que genera la posibilidad de que las estructuras vigilen cuando ingresa la policía. Estaban generando imágenes para fines insospechados o para actividades criminales. El día de hoy hemos realizado una nueva intervención en el distrito de Pavas, en donde se ubican 5 cámaras, las cuales son retiradas. Ya previamente toda la información de inteligencia asociada a estos equipos previamente había sido compartida con las autoridades correspondientes, de tal manera que culminamos un proceso de inteligencia con el retiro de estos equipos de video. Otros sectores donde las autoridades identificaron cámaras de video son en Alajuelita, el sector de Purral en Goicoechea, Tirraces de Curridabat, León 13 y la 25 de Julio en Atillo. Situación que los mismos vecinos conocen. Inquietud y temor, honestamente, que estén vigilando esas personas si viene la autoridad. Y para el pueblo y también es temor, ¿verdad? Pero ya cuando son terceras personas que se están vigilando, hoy es porque se están realizando cosas ilegales, como narcotráfico, ¿me entiende? Y todo el país lo sabe. Por eso la policía ejecuta lo que tiene que ejecutar y ellos impiden poniendo puertas rotas, muebles rotos ahí en las calles para evitar que ingresen a hacer los operativos que en realidad se deben hacer. Uno está expuesto todos los días a cualquier cosa de esas, algún daño, alguna cuestión así, ¿verdad?
Y es que colocan muchas veces cámaras para que ellos más bien vigilen cuando entra y sale la policía, estar alertados. Sí, yo creo que más bien la policía debería estar atenta a todo ese asunto. Este año la Policía Municipal de San José eliminó 17 cámaras que tenían como objetivo monitorear las actividades de la policía y así anticiparlas. Las narcocámaras se utilizaban por grupos delictivos. La seguridad electrónica mantiene una constante vigilancia para identificar dónde instalan estos aparatos, que están regulados y deben ser autorizadas por la municipalidad. Si usted conoce de algún caso en donde una cámara no le pertenece a una institución gubernamental, puede llamar de forma gratuita al 1717. Vamos ahora a temas nacionales. A veces ustedes posiblemente se pregunten por qué varía la inflación, pero los precios siguen caros. Bueno, le contamos que en el último mes bajaron de precio los boletos aéreos y también el precio de las motocicletas. Sin embargo, muchos ticos no compran estos bienes y por eso no perciben una verdadera baja en el costo de la vida. Ahí la explicación. Definitivamente, a pesar de que bajaran los precios, las personas de altos ingresos tienen diferentes formas de consumo a las que tienen bajos ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente los precios de bienes que bajaron de precio no afecten a las personas cuyos ingresos son menores. La Caja Costarricense de Seguro Social contrató 88 médicos especialistas con salario global. Los nuevos doctores irán principalmente a hospitales nacionales o especializados. Las contrataciones son, por ejemplo, de ginecólogos, radiólogos, medicina de emergencia y oftalmología, que tanto urgen para estas áreas. Lo que se necesita son manos para poder trabajar y que sean sueldos adecuados para las personas, porque van a trabajar extras, van a trabajar muchas cosas, entonces necesitan también un buen salario. Creo yo que se merecen un buen salario. Necesitamos los especialistas que se fueron y más, porque esto ha creado un caos aquí en la caja, en la CEBAIS ha creado un caos, y en los hospitales están llenos, cuesta que atiendan. La verdad que yo amo la caja, pero estamos muy mal en este momento. Y 4 de cada 10 personas con tobillera electrónica incumplieron en las medidas impuestas por un juez. Así se desprende de una evaluación que hizo Mideplan en el programa de monitoreo electrónico. Detectaron además que hubo casi 8.000 incumplimientos con estos dispositivos entre el 2023 y el 2024, lo cual implicó que se le revocara el beneficio a 1.000 personas. Deberían de fijarse y valorar el perfil de cada privado de libertad que están para ver si pues aplican para esta condición, ¿verdad? Es que depende, todo depende. Qué tan grave sea la situación o qué tan agresivo o qué tanto problema tenga el sujeto psicológicamente. Bueno, primeramente la justicia de este país es demasiado ineficiente, injusta, no sirve para nada, pero la verdad yo siento que no es justo, porque mucha gente tal vez en delitos menores están dentro de la cárcel y me parece que así sea un asesinato, un robo, un asalto, no estén cumpliendo una condena, no me parece justo. Y un grupo de estudiantes y padres de familia salieron a manifestarse el martes en el Colegio Técnico Profesional de Mora en Ciudad Colón. La protesta nace a raíz de las aparentes trabas de parte de las autoridades educativas y de gobierno para no construir el nuevo colegio en un terreno que ya estaba listo y comprado para dichos fines. Los estudiantes están a la espera de la reunión con las autoridades del Ministerio de Educación Pública para definir qué va a pasar con el terreno ya comprado para el colegio. Esas instalaciones pues fueron sí provisionales, construidas desde el 2013 y a la fecha hemos sido abandonados hasta que tenemos desde el año pasado la luz de que finalmente con el BSIE nosotros ingresamos
a la cartera de los centros educativos para ser licitados y construidos. Efectivamente, se sacó la licitación. Hay un lote comprado por el Ministerio de Educación hace más de 10 años, un lote que costó hace 10 años 800 millones de colones, que cumplió todos los requisitos. Están los planos hechos, están los planos aprobados por el Colegio de Ingenieros Federados y Arquitectos. Está el proceso de cartel licitatorio abierto mediante la plataforma de iProvery. La Comisión de la Caja Costarricense de Seguro Social recibió en audiencia al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Durante el desarrollo del tema del pago de la deuda del Estado con la institución generó un fuerte enfrentamiento entre el jerarca y la diputada Paulina Ramírez, principalmente por el pago de 65.000 millones de colones que va a girar Hacienda. Muy populista decir una cosa que no se puede pagar. Populista, es que tenemos una responsabilidad del Estado de la protección de la niñez, por ejemplo. Estamos de acuerdo, ¿por qué no crearon un impuesto? ¿Por qué no crearon un impuesto? ¿Por qué no crearon una renta? Desde el punto de vista práctico eso era lo correcto. Nosotros en este país es el país que más impuestos recauda. Si no hay una verdadera gestión, si ustedes no tienen una gestión tributaria, una administración tributaria que pueda cobrar la evasión, que pueda identificar a los no registrados, a todo ese universo de contribuyentes que no paga, estaríamos en un mundo diferente. Vamos a carretera. Estas son imágenes completamente en vivo del sector de La Uruca, muy cerca de Radio Monumental, donde vemos la General Cañas y también el ingreso a la rotonda Juan Pablo II, bastante fluido a esta hora de la mañana. Sí, aquí bastante, pero colapsado. Es el sector de la Valencia, desde todos los puntos, desde el Cantón Central, desde Santa Rosa, desde bien tempranito. La situación está bastante complicada para los conductores. Otro sector de La Uruca también, esto es la rotonda abajo, Circunvalación Norte, que normalmente hay poco tránsito. Hoy me parece que hay más vehículos transitando por este sector, pero bueno, fluyendo todavía. ¿Y aquí qué pasó? Aquí parece que... bueno, ahí están los primeros vehículos. Mientras vemos esta imagen del ingreso a Paseo Colón, decirles que hay conductores que están reportando caída de piedras grandes. Después del puente del Brujo en Buenos Aires de Punta Arenas, hay desprendimiento de material para que tengan muchísimo cuidado cuando transiten por este sector de Buenos Aires de Punta Arenas. Y Curridabat, bueno, vamos a ver también estas imágenes, bastantes vehículos siempre en este sector. Además, sabemos que es uno de los sectores más productivos de nuestro país. Y Alajuela también, bueno, hoy está como más clarita la montaña. Sí, bueno, más o menos. Hizo erupción el volcán. Ahora que estamos viendo esta imagen, ahora en cuestión de minutos vamos a tener algunas imágenes también sobre eso. Pero lo que sí siento es que hay una mayor cantidad de vehículos, también, al menos lo que vimos en estas cámaras. Hablemos ahora de servicios, especialmente del agua, porque para hoy hay programados algunos cortes en este servicio esencial. Aquí tenemos la primera de las zonas que tendrá afectación: Colorado, de 7:45 de la mañana a 9:30 de la mañana. Es un ratito solo durante el transcurso de este día, pero para que lo tome en cuenta, vecinos de Colorado. Hay otra zona con afectación, aquí lo tenemos, San Ramón y Alfaro en Alajuela, de 8 de la mañana, este sí es un corte que se extiende aún más, hasta las 5 de la tarde, prácticamente todo el día sin agua potable. Y nos falta una comunidad, aquí la tenemos, Tabarcia Mora, de 7 de la noche de hoy, miércoles, y se va a extender hasta las 9 de la mañana de este jueves, para que lo tome en cuenta, al menos es en la noche. Bueno, afecta también parte de la mañana, para que lo tome en cuenta. Los detalles en el Facebook de la IA. Y los vecinos de Purrales, Goicoechea, piden una solución a las autoridades para al menos 3 problemas que los afectan desde hace meses atrás. No uno ni dos.
Son al menos 3 los problemas que están afectando a los vecinos de Purral, desde un botadero a cielo abierto hasta este puente inconcluso. Lo que empezó como una ilusión de un nuevo puente hoy es un dolor de cabeza para ellos, quienes deben de ingeniárselas para pasar en medio de los vehículos al no contar con una estructura peatonal. Y entre los carros tenemos que pasar porque no hay por dónde aquí, porque no hay ni acera ni nada. Esto es una incomodidad de paso porque a veces hay que parar, que pase gente, niños de escuela, niños de colegio, tiene mucho movimiento esta carretera peatonal. Viera que mi mamá camina mucho por aquí y ella es delgadita y a mí me da miedo que un viento la tire ahí. Bueno, y es que realmente si vemos es bastante profundo donde la persona caería, muy peligroso, ¿no? Sí, claro, y no tiene barandas, no tiene seguridad. Los botaderos a cielo abierto parecen ser parte de esta zona, pese a los esfuerzos de la municipalidad. Sin embargo, este ubicado frente al Colegio Técnico Profesional es uno de los más preocupantes, ya que el aprendizaje de los estudiantes se da en medio de los roedores. Siempre vienen así a ensuciar, sin la conciencia de que nos afecta a nosotros los estudiantes. Hay veces que los ratones se meten ahí a las aulas, los han encontrado ahí en el comedor, en las aulas profesores. Si seguimos caminando por Purral, es posible encontrarse esta alcantarilla que luce así, sin tapa, justo al frente de una parada de autobuses, que utilizan a diario desde niños hasta adultos mayores y que podría terminar en una tragedia. Noticias Repetel conversó con las autoridades locales para conocer qué soluciones podrían ofrecerle a los lugareños. Sí, es correcto. Nosotros hemos procurado trabajar con la junta directiva y con el mismo director del colegio para crear algunos mecanismos alternos para evitar, entre esos se contempla la colocación de una malla, pintar la tapia por medio de un mural con temática ambiental, dialogar más con la comunidad. Hay alguna presencia de chatarreras clandestinas que fomentan la contaminación en el sitio. Todas las obras que se realizaron anteriormente ahí las hizo el CONAVI, pero nosotros no hemos invertido nada en esa zona porque es competencia plenamente de CONAVI, ¿verdad? Al conocer que es el CONAVI quien se encargó de la construcción de ese puente, hicimos la consulta. Sin embargo, lastimosamente con esta, ya son al menos 3 solicitudes de esta sección que siguen aún sin respuesta. Estaremos pendientes de estas problemáticas y del futuro de todos los vecinos. Si usted quiere que demos a conocer ese problema que afecta a usted y a sus vecinos, puede escribirnos al WhatsApp 8880-5656 o al correo de su lado. Continuamos con más información en vivo, además desde distintos sectores con nuestros compañeros Hernán Barrantes y Jesús Chacón. Iniciamos con Hernán porque un video registró un violento accidente de tránsito que dejó a una persona gravemente herida. También una familia está desesperada por un hombre de 64 años en Desamparados. Hernán, usted nos amplía de estas y otras informaciones. Adelante. Melissa, unas imágenes realmente que llaman la atención y que lleva a los conductores a que presten atención al momento de conducir, sobre todo quienes viajan en motocicleta. Estas imágenes fueron registradas en el sector de Llano Grande, en Cartago, donde un camión hace un viraje hacia la izquierda para ingresar a una propiedad y a un lado viajaba una motocicleta cuyo conductor no se percató de esta maniobra que realizaba el camión y lo impacta y lo arrastra a varios metros, causándole lesiones realmente graves a este motociclista. Como vemos, son varios los factores que pudieron incidir para que se diera este accidente. Uno de ellos es que el motociclista iba rayando y no se percató de la maniobra del conductor del camión, y la segunda es que el conductor no lo haya observado, el del vehículo pesado, ya que por la maniobra pues perdió o quedó el motociclista en lo que se conoce como el punto ciego, y esto le impidió poder darse cuenta de la presencia del motociclista. Un choque, un accidente bastante aparatoso que mantiene a esta persona que viajaba en motocicleta en estado delicado en el hospital Max Peralta de Cartago. También tenemos que hablarles de esto que mencionaba Melissa, de la preocupación de esta familia por la desaparición de Miguel Valverde Badilla, quien está desaparecido desde el pasado 14 de mayo. Él es vecino de Desamparados y salió de su vivienda conduciendo un vehículo placas BBJ 829.
De momento se desconoce el paradero tanto de su conductor como también del vehículo y es por esto que solicitan su colaboración. Si alguno ha observado a don Miguel o bien ha observado el vehículo en el que viajaba, pues informarlo a las autoridades mediante las líneas confidenciales del organismo de investigación judicial o los teléfonos que le mostramos en pantalla. También tenemos que hablarles de una operación desarrollada por la Policía de Control de Drogas junto con la Policía Municipal, esto en el sector de Atenas, específicamente en Santa Eulalia, donde lograron la detención de al menos 3 sujetos quienes figuran como sospechosos de venta de drogas. Estamos hablando que es una investigación que inició gracias a una serie de denuncias anónimas que ingresaron a la línea confidencial 1176 del Ministerio de Seguridad Pública. Se inició el proceso que se extendió por al menos 3 meses y finalmente se logró la captura de estas personas quienes se dedicaban al narcomenudeo mediante la modalidad express. Todos permanecen a la orden del Ministerio Público. Ahora vamos a mostrarles las siguientes imágenes registradas en Potrero Cerrado, esto en Oriamuno de Cartago, donde se atendió este cortocircuito en el tendido eléctrico en la vía pública. Esta es una de las principales emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos durante todos los días. A la fecha ya se registran 2.364 emergencias por este tipo, la mayoría de ellas dentro de estructuras, sobre todo viviendas, y es lo que podría generar la ocurrencia de incendios. Es por esto que las autoridades del Cuerpo de Bomberos hacen un llamado a la ciudadanía a prestar mucha atención a lo que son los sistemas eléctricos, ya que así pueden evitar que se presenten emergencias como estas y también lo que es la ocurrencia de incendios. La prevención es la mejor herramienta para evitar las emergencias. Hernán, efectivamente, y como usted bien lo decía, los cortocircuitos son una de las principales causas también de incendios estructurales en nuestro país y de ahí la importancia que realiza también el Cuerpo de Bomberos en cuanto a prevención. Así es, hablamos de la IA que ha colocado una gran cantidad de hidrantes. A veces vemos estos dispositivos tan importantes en la comunidad en mal estado y de verdad que uno se preocupa y se pregunta qué pasa si ocurre una emergencia. Bueno, aquí hay algunos esfuerzos de prevención importantes. El año anterior se colocaron 321 nuevos hidrantes. La meta para este año es colocar 300 más. El año anterior se colocaron 23 kilómetros de tubería nueva. Para este año, esa cifra se espera que sea de 26 kilómetros de tubería y las comunidades estén mucho más seguras. Pero ¿cuáles fueron las beneficiadas? Aquí tenemos algunas: Atillo, Alajuelita, Desamparados, Pavas, Goicoechea, Tibás, Escazú, Santa Ana, Alajuela, Atenas, Palmares, San Ramón, Los Chiles, La Cruz y Ojancha. Vean ustedes que son comunidades que tienen mucha población. Bueno, continuamos con detalles en vivo porque a partir de hoy miércoles toda persona que viaje de nuestro país a Colombia debe tener de forma obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. De eso nos habla Jesús Chacón. Adelante. Colombia exigirá la vacuna contra la fiebre amarilla a todas las personas que viajen de Costa Rica con destino a Colombia. Por eso será obligatorio estos 2 requisitos: la aplicación obligatoria de la vacuna y la inmunización 10 días antes del viaje. Esta medida responde al aumento de casos registrados en Colombia, donde ya se contabilizan 90 casos confirmados, con 40 lamentables fallecimientos. La fiebre amarilla es una enfermedad grave, con una tasa de letalidad cercana al 50%. Como tiene que haber 10 días de colocación previa, el 21 de mayo se va a empezar a exigir para las personas que viajen a Colombia justamente que los que viajen tengan el certificado internacional 10 días antes del viaje. ¿Para qué? Para poder cumplir con ese periodo en donde suben las defensas del cuerpo. En países de América del Sur hay un aumento significativo de casos. En cuanto a otros destinos con riesgo de transmisión, se mantiene la excepción temporal de vacunación hasta el 31 de agosto del 2025. Mientras la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología realiza los análisis técnicos necesarios. Reiteramos el llamado a la población: vacúnese con anticipación, infórmese por canales oficiales y tome todas las medidas necesarias antes de viajar.
Por otro lado, para el mes de junio, según confirmó la Cámara de la Salud, ingresará un nuevo cargamento al país de 28,000 vacunas para distribuir en farmacias. Y es que a partir del 2024 varios países de Latinoamérica han manifestado que han tenido un aumento en estos casos de fiebre amarilla. Prácticamente es una enfermedad que tiene una letalidad de un 50% y por eso es que se está pidiendo esa obligatoriedad hacia el país colombiano, todos esos ticos que viajen hacia este lugar. Importante también mencionar que para los otros países que mantienen esta alerta sanitaria por fiebre amarilla será hasta el 31 de agosto del 2025 que se pida obligatoriamente, como se está haciendo a partir de hoy en este país colombiano. Y el Ministerio de Salud reporta 40 casos de gusano barrenador en humanos. La infección producida por una mosca ha afectado principalmente a personas entre los 20 y los 64 años. De los 40 casos notificados, hay 11 solo en la provincia de Alajuela. Y el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación en puestos fronterizos. Además, a nivel privado, la Cámara de la Salud informó que para el mes de junio ingresará también inmunización, un cargamento de 28,000 dosis para distribuir en las farmacias. 7 de cada 10 costarricenses viven con exceso de peso. El 34% de los menores también enfrenta esta condición. Es así como Costa Rica lidera en sobrepeso y obesidad adolescente en Centroamérica, según un estudio reciente de la UNICEF. Por esta razón, el Ministerio de Salud declaró la obesidad como una enfermedad crónica de alta relevancia para la salud pública. El 27 de mayo se realizará un Congreso Nacional para abordar este problema. Las mujeres enfrentan mayores niveles de pobreza, así como mayor informalidad laboral en nuestro país. Así se desprende de un informe elaborado por la OCDE, donde evidencia que Costa Rica tiene retos importantes de cara a las mujeres. Especialistas han recalcado que se necesitan más redes de cuidado para que las mujeres tengan dónde dejar a sus hijos cuando van a trabajar. Y pese al llamado del candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, de no votar la vía rápida para el proyecto de jornadas 4x3, la fracción no votó en conjunto. 7 de los 19 diputados votaron a favor de una vía rápida a un proyecto que tiene más de 20 años de espera. Actualmente el tema ha generado un amplio debate en torno al tema, en lo cual muchas cámaras empresariales han insistido en un nuevo turno laboral. Y la Sala Constitucional ordenó al gobierno entregar toda la información relacionada con los gastos, lista de invitados y la organización de la cena del Estado ofrecida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Teatro Nacional, justo el pasado 11 de noviembre. La resolución responde a un recurso de amparo que presentó el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, quien denunció que el Poder Ejecutivo no respondió a esta solicitud de información. Ante esto, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y otorgó al Ejecutivo un plazo de 3 días para que brinde esta información. Siempre lo hacemos historia. Y del 16 al 24 de junio, el Ministerio de Educación Pública habilitará el 6º periodo de matrícula del programa de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento. Esta iniciativa es gratuita y ofrece una nueva oportunidad a quienes no completaron el bachillerato en secundaria. El envío de credenciales se realizará el 5 de agosto y las clases comenzarán entre el 7 y el 13 de agosto. Y las calificaciones se entregarán a finales de noviembre. Los interesados deben inscribirse en el sitio web del portal del MEP, Yo Aplico. Es algo sumamente importante para poder abrir muchas puertas a la educación y al conocimiento y evitar también un poco lo que es estas bandas, todas estas situaciones que se están dando ahorita por culpa de lo mismo, ¿verdad? Volvemos al que no hay un apoyo, una educación, una red completa, que no solamente sea una educación como el bachillerato, que es algo básico ahorita, sino también en la inclusión de técnicos en el sistema. Todo eso es necesario, porque lo más importante que le puede dar uno a un hijo es el estudio.
la mejor herencia que puede darle. Los precios de los granos básicos que usted consume podrían verse afectados por las condiciones del tiempo globales. Un 80% del arroz y los frijoles que consumen los costarricenses proviene del exterior. Y eso es un reto para nuestro país, principalmente para los importadores de granos, ya que tienen que elaborar estrategias para no dejar sin este producto a los consumidores. Transmitir seguridad de que siempre van a tener granos a la disposición de los ticos y que hay compañías muy serias que estamos atentos al mercado mundial para satisfacer las necesidades en calidad y precio. Según la Maquila Lama, importadora de granos, las condiciones climáticas proyectadas para los próximos meses no son muy positivas y los países que nos abastecen podrían verse afectados. Por ende, los importadores tomaron previsiones ante los cambios climáticos. Aumentaron el inventario y buscaron otros proveedores, esto con el fin de que al costarricense no se le incremente tanto el precio. Aún así, por ejemplo, mantenemos el precio del casado a un mismo precio hace 2 años atrás. Siempre tratamos de asumir esa alza en lo que son los productos, por ejemplo, en este caso el arroz. Los costarricenses consumen arroz a toda hora del día y dependemos de la importación de granos básicos de Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Paraguay y también Argentina. Y según los importadores, estos países se podrían ver afectados por sequías, lluvias excesivas o riesgo de huracán. Sí, nosotros compramos aproximadamente 30 kilos por semana de arroz. ¿Y cómo han visto el precio ustedes últimamente? Se ha mantenido hasta el momento. El arroz es el producto de mayor consumo en los hogares costarricenses. Los dueños de sodas esperan que el precio no varíe de forma significativa en los próximos meses. Plagio con inteligencia artificial en las aulas. Bueno, mientras el mundo avanza en la regulación de esta poderosa herramienta, nuestro país sigue sin reglas claras en los centros educativos. Los centros educativos se han convertido en un nuevo campo de batalla con la tecnología. Estudiantes de secundaria y universidad han optado por usar la inteligencia artificial para realizar trabajos académicos, incluso para plagiar contenidos sin control ni supervisión. Esto es una realidad poco hablada. Que es necesario algunas directrices, normas y criterios que permitan la regulación de la inteligencia artificial para la evaluación de los estudiantes. Por otra parte, la comunidad educativa debe conocer qué obligaciones tiene a la hora de utilizar la inteligencia artificial como apoyo académico. Con el avance de la tecnología, muchos países han optado por regular el uso de esta herramienta. Sin embargo, Costa Rica aún no logra reglamentarla. ¿Considera que la inteligencia artificial debe ser reglamentada en los centros educativos? Sí, yo siento que sería darles mejor un conocimiento propio de la inteligencia artificial para que ellos la puedan usar de forma correcta. Yo considero que la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras en el tanto y cuanto va a llegar a mejorar la educación, tanto público o privada, la va a mejorar, pero también tiene sus deficiencias, por ejemplo, el controlar a las personas a la hora de copiar. Considero que sí, sería importante para los chicos el que puedan utilizar la inteligencia artificial con fines educativos y responsables. Ante esta situación, los expertos piden que se reglamente de la mejor forma la inteligencia artificial para que los estudiantes lo usen responsablemente y no para otros fines. Es decir, reformar el reglamento de evaluación de los aprendizajes y aplicar sanciones por un uso indebido con esta herramienta, como ya sucede en otros países. El Ministerio de Educación Pública lo primero que tiene que hacer antes de empezar a implementar lo que es la inteligencia artificial en las aulas es cerrar esa brecha que nosotros tenemos de las escuelas y de los colegios públicos con respecto a otras instituciones y de la capacitación que deben de tener los docentes para el uso de estas herramientas. Pues las malas prácticas y que también el estudiante pues pueda realizar su labor de aprendizaje con una herramienta que le ayude a potenciar el aprendizaje, no que sea una carga total en la que no aprenda y simplemente sea delegado a la inteligencia artificial.
Un caso ocurrido por el mal uso de la inteligencia artificial sucedió en un colegio capitalino, cuando varios estudiantes realizaron un montaje de estudiantes desnudas. Precisamente para evitar casos como estos, los expertos recomiendan educar a los jóvenes con la herramienta y sancionar su mal uso en espacios educativos. Hablamos ahora de un tema que nos interesa a todos, a muchos trabajadores en el país, porque sigue la tensión entre los diputados por la discusión que hay en torno al proyecto de jornadas 4x3. Tuvimos un interesante debate en Noticias Repretel y aquí están las posturas de por qué quienes lo promueven aseguran que es algo positivo y quienes se oponen a la aprobación de este proyecto aseguran que sería en detrimento de los trabajadores. Este proyecto de ley significa miles de trabajos para jóvenes y en general para la población costarricense. No sé, de ninguna manera se atenta contra el principio constitucional y lo que dice nuestro Código de Trabajo, que nadie trabaja más de 48 horas por semana. En este proyecto de ley se trabajan 42 horas a la semana. Se garantiza el pago de las extras. Es una jornada voluntaria, pero la gente del FA se empeña en que esto no pase, porque dice que es la esclavitud. ¿Perdón? Los ciclos de vida afecta la posibilidad de estudiar, afecta la posibilidad de tener una salud adecuada, pero lo principal es que todo esto se está haciendo para no tener que pagar las horas extra tal y como lo indica el Código de Trabajo. Exactamente lo que dice su compañera es lo que nunca el FA admite, que esos trabajadores van a tener 3 días libres, que no se trabajan 12 horas sino 10 horas y media, que ese día que no van a tener que ir al trabajo se ahorran el transporte, se ahorra la hora de ida y la hora de regreso. Está absolutamente garantizado el pago de las extras, don Randall. En el proyecto se contempla un 17.67 más para el salario diurno y un 25% más en el salario nocturno. Ahí están las extras. Y ahora hay gente que se dice, no lo pasemos por vía rápida porque tenemos que discutirlo con calma. Perdón. Que no sean hipócritas, don Randall, que digan sí o que digan no. Dice que aquí se trata de que es que el Código de Trabajo dice que son jornadas excepcionales y lo que hay que hacer es regularlas de manera que sean normales para darle seguridad jurídica a las empresas. Claro, porque solo están pensando en las empresas, no están pensando en la seguridad social. Por ejemplo, este proyecto tiene muy poca información, la gente solo le dice 4 días trabajando, 3 horas de vacaciones o 3 días libres, cuando no les dicen que son 12 horas trabajando al día sin el pago de las horas extra. Randall, yo quiero preguntarle a Rocío si ella tiene hijos. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos, doña Rocío? Hijos, pero sí cuido, tengo okay. Funciones de cuidado, tengo padres. Ok, se nota, Rocío, se nota que no tiene hijos. Es simplemente motivo de la desesperación. No logren convencer con argumentos. Lo que han hecho es mentirle al pueblo costarricense. Desde los 18 años y tengo 70. Sí, pero tiene... ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué, don Randall? Yo puedo decir, y invito a Rocío a que averigüe, yo trabajo mínimo 12 horas diarias aquí. Dice que esto es un negocio. No, don Randall, no es un negocio, es seguridad jurídica lo que quieren las empresas. 3, nuestra constitución política, y aquí lo tengo, en el artículo 58 dice claramente que la jornada será de 48 horas a la semana, pero dice... Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Y claro que también hay buenas noticias. Cerca de 60 estudiantes de secundaria se preparan para una nueva especialidad que ofrece el MEP, configuración y administración de servicios en la nube. La carrera técnica busca favorecer la inserción laboral eficiente y directa. Yo elegí la especialidad más que todo por el hecho de, del trabajo, de la alta demanda que tiene la especialidad, también por el hecho de que es algo nuevo que no se le está dando la oportunidad a todas las personas de tomarlo.
El hecho de que la especialidad tiene esa alta demanda es por todo el servicio en la nube que hay últimamente. Esa fue la razón que motivó a Gianfranco a estudiar configuración y administración de servicios en la nube o cloud computing. Al igual que él, cerca de 60 estudiantes de 3 colegios técnicos del país hoy se preparan en esta nueva especialidad del Ministerio de Educación Pública. La necesidad de la carrera técnica como tal sale de la necesidad que tienen hoy las empresas privadas de contar con el talento humano, con conocimientos de nube o computación en la nube. Esta nueva carrera técnica busca desarrollar habilidades prácticas para favorecer la inserción laboral eficiente y directa. Nosotros contamos con 3 años para prepararlos a partir de 10º año. Entre eso, por ser la especialidad de configuración y administración de servicios en la nube, tenemos que enfocarlos a ellos a lo que tenemos en estos momentos de la alta demanda laboral. Recordemos que la programación es la base de todos los sistemas a nivel mundial, entonces ellos ven programación, ven redes, ¿verdad? Porque obvio todos los servicios en la nube están montados en redes a nivel mundial y también ven mucho el mundo de la virtualización. Además de su preparación académica, los estudiantes, en colaboración con sus profesores, tienen la posibilidad de certificarse en cursos y capacitaciones que fortalezcan su currículum y aumenten las oportunidades laborales futuras. Yo me veo trabajando en algo relacionado con esto, ya que puedo optar por trabajar en ingeniería en sistemas, administración en nubes, ciberseguridad. Aunque de momento solo se imparte a modo de plan piloto en el CTP Uladislao Gámez Solano en Tirraces, el CTP Industrial de Calle Blancos y el CTP de Puriscal, se espera que esta carrera esté disponible en más centros educativos el próximo año. Para nosotros representa una oportunidad para nuestros estudiantes, sobre todo en una comunidad como Tirraces, que tiene enormes desafíos, y este colegio técnico por ya casi 20 años ha representado para estos muchachos y muchachas y sus familias en la educación técnica una enorme oportunidad real de transformar, ¿verdad?, de crecer y de romper, por ejemplo, círculos de pobreza y de violencia. La apertura de la carrera ha sido posible gracias al trabajo coordinado del MEP, COMEX, Procomer y la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación. Seis y 58 de la mañana, le agradezco muchísimo por informarse con nosotros. Vamos ahora con detalles en vivo con diversos temas. Empezamos con Hernán porque nos habla de este incidente. Para robarle el arma asesinaron a un oficial de seguridad en pleno centro de Punta Arenas. Hernán, usted tiene los detalles de este y otros incidentes de las últimas horas. Roberto, son 2 los homicidios registrados en las últimas horas y uno es este que usted mencionaba, donde un oficial de seguridad de 63 años fue asesinado para robarle el arma de fuego, así como otras pertenencias. La víctima fue identificada como Abelardo Quiroz González, y con esto ya Punta Arenas llega a 48 homicidios. El otro crimen ocurrió en la localidad de Nosara, en Nicoya, donde un hombre de 40 años fue atacado a balazos. En el caso particular de Punta Arenas, tenemos que hablar que en este caso las autoridades judiciales en este momento están en el proceso de investigación del caso. Entre ellos están haciendo la revisión de las cámaras de seguridad que hay en el centro de la ciudad para tratar de obtener algún tipo de evidencias sobre los sospechosos, sobre todo para conocer cuál fue la ruta de escape que utilizaron y también algunas de sus características, poderlos identificar posteriormente. Es por esto que si alguna persona logró observar a estos sujetos, pues no duden en comunicarse con las autoridades judiciales y brindar esta información. Para uno es impactante porque es compañero de muchos años de trabajo, pero yo lo que dije fue, ojalá que sean mentiras. Pero ya llegué aquí a la capitanía y sí, era realidad el asunto, la desgracia. Para uno es un impacto porque es un compañero de muchos años y entonces yo traté de estar un poco alejadito porque ya estaban ahí lo de la fuerza pública, entonces ya no van a arrimar mucho a la gente, pero sí lo veí de largo. La camisa arriba, como pecho completamente bañada en sangre. Tenemos que hablarles también de operaciones que ha realizado el organismo de investigación judicial, en específico lo que se refiere a la sección de capturas, donde un sujeto de apellido Vargas, de 42 años,
quien tiene pendiente una condena de 10 años de cárcel por violación, fue detenido en San Miguel de Desamparados, específicamente en el sector de Los Guido. Este hombre fue sentenciado y el pasado 16 de mayo el juzgado penal de Desamparados dictó la orden de captura, ya que tras conocer la sentencia el sujeto se marchó y no había sido ubicado. Ahora está a las órdenes de las autoridades judiciales para que sea remitido al Ministerio de Justicia para que se le designe una prisión donde descontará esta condena. También tenemos que hablarles de un sujeto que está en fuga al ser vinculado como sospechoso de un doble homicidio. Él es un hombre de apellido Rodríguez, de 27 años, a quien las autoridades judiciales intentaron detener en el barrio San Jorge, esto en Paso Canoas, en la zona sur del país. Sin embargo, al momento de allanar la vivienda no fue ubicado. A él se le vincula con un doble homicidio ocurrido el pasado 6 de octubre del año anterior en el centro de Escazú. En esa oportunidad, dos sujetos en motocicleta llegaron hasta un centro comercial en Escazú y dispararon contra un sujeto de apellido Argüelles, de 23 años, a quien hirieron. Ante este hecho, Rodríguez habría desenfundado un arma de fuego y disparó contra los dos ocupantes de la motocicleta, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Ahí falleció un hombre de apellido Castro, de 32 años, y un menor de 16 años. Por esta causa es que es buscado este sujeto de apellido Rodríguez, así que cualquier información que usted pueda brindar a las autoridades judiciales es importante, pues puede ayudar a lo que es dar con su captura. También tenemos que hablarles de una situación de violencia que se presentó en el sector de San Clemente, esto en Talamanca de Limón, donde un hombre resultó herido de bala luego de que se suscitara una violenta discusión entre compañeros de trabajo, así como usted lo escucha. Este hombre intervino para tratar de separar la disputa y resultó herido al ser impactado en al menos 6 ocasiones. Él fue identificado como David Quiroz López, de 29 años, y él permanece en el hospital Tony Facio, mientras que las autoridades intentan dar con el sospechoso de dispararle, ya que este se dio a la fuga. Eso sí, es importante mencionar que al tratarse de un compañero de trabajo de la víctima, pues estaría plenamente identificado. Cualquier informe suministrarlo a las autoridades judiciales. También tenemos que hablarles de situación de violencia en carretera, y es que un video captó el momento en el que el conductor de una camioneta y una motocicleta protagonizan una discusión y posteriormente el del vehículo de carga liviana prácticamente embiste a la motocicleta y se da la fuga. Noticias Repretel conversó con el motociclista y lo vemos en la siguiente información. Esta discusión en carretera terminó de la peor forma, con una motocicleta destruida y un motociclista que por poco es arrollado. Oh my, look, he's keep taking. Oh my goodness, keep taking. That's terrible. Oh my goodness. He rode right over his motor. Los hechos se dieron en la radial de Lindora, en Santa Ana. Noticias Repretel conversó con el dueño de la moto, quien indicó que desde metros antes el conductor del pick-up ya le había lanzado el vehículo encima. Un vehículo que está en el carril izquierdo, yo voy al carril derecho, se pasa a mi carril sin fijarse y pues casi me colisiona. Yo logro esquivarlo y yo en el momento de rabia le pito y le saco la mano como para que el sujeto se espabile. En ese momento el sujeto más bien hace reaccionar como acelerar el carro y colisionar mi vehículo en la parte izquierda atrás, y ahí me daña una señal. Veo la moto, veo que me la dañó y le reclamo al tipo para ver que si se va a hacer cargo. El sujeto desde dentro del vehículo me está como gritando, tiene las ventanas arriba. Yo no logro escuchar qué me dice, pero veo que está en una actitud agresiva. Le paso por encima de mi motocicleta, que es el vehículo con el que yo trabajo. Una vez que esto ocurre, el conductor del pick-up se da la fuga. Sí, yo en el ojos que no se me vaya, que no le haga eso, y según yo agarrarme el vehículo, pero jamás, una persona jamás va a poder hacer algo contra un vehículo, al final de cuentas es imposible. Sí, correcto, en el momento uno no piensa y ahí pues terminé por dicho unos raspones, la rodilla es lo que sí tengo un poco más golpeado, lesionado. Esto evidencia el nivel de violencia que se vive en las carreteras, y de momento no han podido ubicar al conductor de la camioneta.
del estrés diario, las presas que se generan en algunas de las carreteras de nuestro país y pues todo lo que se está viviendo a nivel nacional y que pues debemos de aprender a controlar, a trabajar, a utilizar la inteligencia emocional. Tenemos los datos, tenemos las placas en varias cámaras que he registrado, pues hacia dónde se desplaza y la placa como tal del vehículo. Los mismos conductores señalan que las imprudencias es cosa de todos los días. Tuve un accidente, sí, en causa de eso. Un conductor muy imprudente no puso la señal y me levantó, pues. No hay, o sea, la violencia siempre hay, porque son ellos son los que se los meten a uno. Las autoridades le recuerdan a las personas que la violencia en las carreteras no solo dañan los vehículos, también pueden dañar vidas. Por eso, sea prudente. Es importante la colaboración que usted pueda prestar para identificar al conductor de este vehículo y que pueda hacerse responsable de los daños. Así también el reitero que hacen las autoridades para manejar y mantener la calma cuando se dan hechos como estos. Hernán, muchísimas gracias por este reporte. Y este tema que vamos a desarrollar interesa muchísimo a quienes tenemos mascotas. Vea lo que pasó con una mujer que fue víctima de un agresivo asalto en su propia casa. Llegaron para robarle sus 2 mascotas y ahora, por supuesto, está desesperada pidiendo ayuda para recuperarlas. Jesús. Un hecho muy lamentable y, como usted lo decía, agresivo, específicamente se da en Cartago. Esta mujer relata que varias personas, 4, llegaron a su casa de habitación, ingresaron y empezaron a amenazarla, a pedirle cosas de valor. Prácticamente estuvieron por 40 minutos dentro de la vivienda buscando entre gavetas, buscando entre diferentes artículos para ver qué tenía de valor y podérselo llevar. Ellos se roban pantallas, se roban su vehículo, pero lo más importante y por lo que ello clama es por sus 2 mascotas que fueron robadas, mascotas que son prácticamente la familia de ella. Jesús, precisamente eso quería preguntarle, ¿cómo ocurre este violento asalto? ¿Qué es lo que ella misma relata? Roberto, ella lo que manifiesta es que ellos ingresan gritando policía, 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 como si fuese un allanamiento, por lo que ella en el momento considera que pensó que era un allanamiento erróneo que estaban teniendo en la casa de habitación, pero que en esos momentos se da cuenta cuando ya están en el cuarto de ella, y es donde la amenazan, la encañonan todos los 4 sujetos con pistola y deciden amarrarla. Pero vamos a escuchar lo que ella manifiesta, esta lamentable hecho y esta agresión que prácticamente sufre ella en su propia casa de habitación. Entraron 4 hombres a mi casa haciéndose pasar por policías. Quebraron los vidrios de atrás y empezaron a pegar patadas, tirar cosas. Fue un escándalo muy feo. Yo pensé que era un allanamiento equivocado porque, como decían, policías, policías. Y pues fue muy extraño ese momento. Y ellos me encañonaron, las 4 personas que estaban. Me empezaron a preguntar qué cosas de valor tenía en la casa y yo dije que era solamente lo que ellos podían ver es lo que había. Me pidieron las llaves del carro, uno de ellos le dijo al otro que me amarraran y me llevaron a la sala. Y vi que se habían llevado 2 de mis perras. Son 3 perritas las que yo tengo. Una logró salvarse porque ella se logró esconder muy bien, entonces no la vieron. Y las otras 2 sí se las llevaron. Jesús, obviamente en la mayoría de casos lo que buscan estas personas es pedir una recompensa a cambio de sus mascotas. ¿Ella propiamente ha recibido ya alguna llamada? Ella, Roberto, manifiesta que ha recibido llamadas de personas que dicen haber visto a sus mascotas en algún punto. Sin embargo, ella llega al lugar y no son. Entonces es otra problemática que ha tenido porque recibe constantes llamadas, pero no son para poder ubicar sus mascotas. Son prácticamente llamadas erróneas. No ha recibido ninguna de momento de estas personas como pidiéndole una recompensa, solo de otros usuarios que han considerado ver las mascotas, pero al momento de la llegada no son las de ella.
He recibido todo tipo de llamadas, personas que quieren aprovecharse, como personas que sí dicen que las han visto y que, bueno, les parece que son mis perras y yo salgo como una loca buscándolas por todo lado. Cuando llego al lugar resulta que no son. Entonces es terrible el sub y baja de emociones. Estas personas se aprovechan de esa conexión, ese valor sentimental que tiene uno por las mascotas en casa. En el caso de ella, ¿por qué era tan importante estas mascotas? Así lo dice ella, específicamente son mascotas de apoyo emocional, prácticamente para ella eran la familia, son como sus hijas, así lo relata y así lo vamos a escuchar, porque ella considera que sin estas dos mascotas su vida no es igual, debido a que prácticamente al llegar a su casa ellas eran su familia. Esas perritas para mí son mis hijas, son mis bebés. Yo sé que son mascotas, que son animales, pero ellas son mis bebés, son mi familia. Lo que más deseo es que me las devuelvan, que me ayuden a encontrarlas. No me importa el carro, no me importa las cosas de valor que se hayan llevado. Yo lo que deseo es que mis perras regresen conmigo, porque son perritas delicadas, son perras con patologías muy especiales. Una de ellas tiene una condición en donde solo yo puedo controlarla con medicamento para que ella logre estar bien. Jesús, ella ya puso la denuncia. ¿Cómo se actúa a nivel judicial? Sí, ya ella interpuso la denuncia, se encuentra bajo investigación. Este hecho sucede el 15 de mayo en horas de la noche y es específicamente lo que vamos a escuchar por parte de un abogado. ¿A qué se exponen estas personas debido a eso? El ingreso a una vivienda, un ingreso a una propiedad privada y también el hecho delictivo, también como agresivo que ellos realizaron. Estamos ante la violación de domicilio, contemplado en el artículo 204 de nuestro ordenamiento jurídico, y aplica sanciones que van hasta de 2 años de prisión para quien haga este ingreso. Aunado a esto, tenemos que tener en claro que el robo agravado, contemplado en el artículo 213 del Código Penal, aplica sanciones que van de 5 a 15 años de prisión para quien cometa este acto. Tenemos que tener en cuenta que existen otros agravantes, que sería como la privación de libertad, las amenazas con arma de fuego e incluso hasta los daños que se dieron en el inmueble. Vamos a ver en imágenes porque estas son las dos mascotas que ella busca. Milu y Hannah son los dos perritos o las dos perritas que ella le robaron en su casa de habitación el pasado 15 de mayo, por lo que ella clama que se le devuelvan. Ahí están los números de teléfono por si usted tiene información real para saber y tener el paradero de estas dos animales. Prácticamente 8611-9402 y 8348-3411. Estos dos son números de teléfonos que usted también ve en pantalla, podrá utilizarlos si usted tiene esa información real para poder llegar a estas dos mascotas, ya que su dueña está prácticamente muy triste, prácticamente a la espera de que pueda recibir esa información real de dónde se encuentran para volver a tenerlas con ellas y volver a recuperar esa familia que ella llama. Totalmente entendible que esté desesperada por sus mascotas. Ojalá las recupere. Gracias, Jesús. Y en otros temas, en el OIJ reiteran el llamado a brindar información que ayude a dar con el paradero real de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Esta es la publicación que se difundió a nivel mundial en el sitio oficial de la DEA. De esta manera se ofrece el pago de $500,000 para quien lleve a la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Pese a ello, aún no se logra su detención. Mediante múltiples allanamientos tanto del OIJ como de la PCD, se ha logrado debilitar a la organización dirigida por alias Diablo. Son más de 300 los detenidos en prisión preventiva y otros ya sentenciados por ser parte del grupo criminal o de alguna célula ligada a alias Diablo. Alejandro Arias Monge está en fuga desde el 2019. Desde ese momento se ha intentado dar con su paradero, incluso se maneja la posibilidad de que haya modificado su apariencia mediante cirugía estética.
Con el ofrecimiento de la recompensa, que equivale a más de 250 millones de colones, se espera que la ciudadanía brinde información real sobre el paradero del delincuente. Lo importante es sacar esta estructura, esta organización, para poder recuperar la tranquilidad del país, para poder bajar la incidencia de homicidios, y eso es realmente lo que importa. Que nos va a dar una herramienta más para la lucha contra la criminalidad y para poder capturar a esta persona que tanto daño ha hecho a nuestro país. Pero no solo el líder de la agrupación es buscado. Su mano derecha y quien dirige la organización en el cantón de Guásimo, Ronnie Ríos Oconitrillo, alias Coco, está en fuga. Este sujeto logró escapar del OIJ en octubre del año anterior. Al momento del ingreso, los agentes judiciales del OIJ hallaron a un hombre a quien mantenía retenido y estaban torturando en la casa de alias Coco en Guásimo de Limón. Contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo, se siguen 4 delitos: robo agravado, 2 delitos de homicidio y legitimación de capitales, así como narcotráfico, razón por la cual la DEA de los Estados Unidos está interesada en su captura y extradición. Diablo también ha conspirado con numerosos narcotraficantes para transportar cocaína desde Colombia. Luego, la cocaína se contrabandea a través de Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia México. La colaboración internacional mediante recompensas y participación en las investigaciones es vital para perseguir a delincuentes escurridizos como alias Diablo. Entonces, esto es un ejemplo más de la cooperación técnica internacional que recibimos algunos de los países de renta media, como es el caso de Costa Rica, de otros países cooperantes y países donantes, como es el caso de aquellos que están siendo afectados directamente por el fenómeno del crimen organizado. En el caso de la Operación Colorado, en la que figuran como sospechosos el padre, la hermana y 2 de las parejas sentimentales de alias Diablo, se conoce que el caso está por finalizar y pronto sería presentada la acusación formal. Además, que la Fiscalía estaría solicitando llevar el caso a juicio. Así es, hay que hablar del tiempo porque durante las últimas horas se presentaron 16 emergencias producto de los fuertes aguaceros. Pero ¿cuáles han sido las zonas con mayor afectación? Lo vemos. Tal y como fue pronosticado, la mayoría de fuertes aguaceros se centraron en el Pacífico. La gran cantidad de lluvia provocó muchas afectaciones. En el sector de Quepo, las calles se inundaron, provocando que los vehículos debieran transitar muy despacio ante la nula visibilidad de la carretera debido al colapso de la alcantarilla. En Jacó, las lluvias hicieron que al igual las calles se taparan y ya el agua comenzaba también a tapar parte de las aceras. Miles de personas temieron de que sus casas se inundaran. Los ríos tuvieron su crecida. En Piedras Blancas de Osa, estos se salieron e inundaron algunas viviendas cercanas que debieron ser evacuadas ante una posible emergencia. Las constantes lluvias generaron que el río Abogro en la zona sur amenazara con desbordarse y puso a correr a los lugareños ante las cabezas de agua que podrían haber afectado las viviendas. La gran mayoría de basura también hizo su efecto en el río Barrial de Heredia. En imágenes se observa el desbordamiento que negó el tránsito de vehículos en la zona y que dejó bastantes restos de ramas, troncos y desechos que taparon el paso, afectando a cientos de personas que transitan por el lugar. La Comisión Nacional de Emergencias ha hecho un llamado a mantenerse atentos si vive cercano a ríos, así como estar en contacto con los comités municipales debido a que las lluvias continuarán afectando al país. Bueno, y la pregunta de muchos es ¿qué se espera para hoy miércoles? Más lluvias, pero principalmente y con más fuerza en el Pacífico Central, Pacífico Sur y también en la península de Nicoya. Apenas comienza la época lluviosa y ya se están presentando fuertes aguaceros e inundaciones en varios puntos del país. Pero, ¿cómo estarán las condiciones climáticas para este miércoles? Este miércoles se anticipa una reducción parcial en la humedad contenida en el ambiente sobre nuestro país.
Lo anterior estará favoreciendo que los episodios de lluvia y tormenta eléctricas que se puedan estar manifestando a lo largo de este día mantengan un comportamiento aislado. Según el Instituto Meteorológico Nacional, para las primeras horas de este miércoles, los cielos estarán parcialmente nublados en regiones del Pacífico y Valle Central. Eso sí, con temperaturas cálidas en la mañana. Mientras que para la tarde la nubosidad incrementará, como es usual de la fecha. Hay posibilidad de que llueva, acompañado de tormenta eléctrica. Por la tarde se prevé mayor cobertura nubosa, lo cual puede estar dando paso a precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica, particularmente en las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur. Por la noche las lluvias se limitarán, o la posibilidad de las mismas se limitarán hacia las partes costeras del Pacífico. Según el IMN, las lluvias más fuertes para este miércoles se pronostican en el Pacífico Central, Pacífico Sur y también en la península de Nicoya. No se descarta que también hayan precipitaciones, pero más leves en el Valle Central. Continuamos. Más de 600 conductores dieron positivo a la prueba de alcoholemia. 600, sí. Y 8 personas murieron durante el primer cuatrimestre por culpa del alcohol al volante. 8 de cada 10 testeos dieron niveles tan altos al punto de tener que llevar a los conductores a la fiscalía. Los datos corresponden al primer cuatrimestre de este 2024. Han realizado aproximadamente unas casi 4.000 pruebas. Estas pruebas se dividen en 4 rangos, que serían las que dieron negativos, las que están legalmente sobrios. Luego tenemos el rango de la prioridad, que ahí sumamos 63 personas. Para estos casos se aplica una sanción administrativa y retiro de placas o del vehículo. Y luego ya tenemos el tema de la ebriedad, que ya es un tema penal, que se trasladan o se ponen a la orden de la Fiscalía. En este caso tenemos una contabilidad de 615 personas presentadas ante la Fiscalía y ese es el rango más preocupante. Además de esos 547 casos penales, otros 63 dieron resultados tan altos que se acreditaron 6 puntos en la licencia y una multa de 364,000 colones. Al tiempo que otros 55 dieron positivo, pero con resultados muy leves que no implicaron ninguna acción contra ellos. Caso aparte es el de 22 conductores quienes se negaron a realizar la prueba y con base en la ley de tránsito se llevaron también una sanción de 364,000 colones y acumularon 6 puntos en la licencia. Es mucho peor, aparte de lo que pueda pasar, porque generalmente el 100% de las personas que se han denegado al final dan positivo. Adicional a eso se llevan una multa económica cuantiosa, pérdida de puntos y la detención del vehículo. En abril pasado murieron 6 personas y sumamos 8 casos en el primer cuatrimestre. De ahí el llamado a retomar buenos hábitos de responsabilidad cuando decidimos consumir licor. Y el ministro de Hacienda no va a girar el dinero para que el tren pueda llegar a Paraíso de Cartago y San Rafael de Alajuela. Los diputados reaccionaron con molestia ante la decisión del jerarca. El sueño para que el tren llegue a Paraíso de Cartago y San Rafael de Alajuela se esfumó. Por lo menos, así lo hizo ver el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. No los vamos a utilizar. Y le voy a decir que hay 2 temas importantes que tenemos que discutir claramente. Número 1, tener recursos no significa la capacidad de poderlos gastar. Y el INCOFER no tiene la capacidad de hacer eso. Voy a comentarles, ¿sabe qué le pregunté yo a INCOFER? ¿Cuánto se ocupaba para poder comprar los rieles? 7 meses. Quiere decir que en este presupuesto no va a poderse comprar esos rieles. Entonces, ¿para qué poner recursos? Se trata de 1.900 millones de colones para Paraíso y 850 millones para Alajuela, que fueron otorgados por los diputados de la Comisión de Hacendarios el año anterior. En realidad yo creo que este gobierno realmente tiene un problema con la provincia de Cartago. Todos los proyectos que hay para la provincia siguen siendo bloqueados. Los recursos existen, nosotros los hicimos vía modificación, los incluimos en el presupuesto 2025, no obstante, el señor ministro de Hacienda no quiere girarlos. Por otro lado, no hay indicaciones de parte del presidente ejecutivo del INCOFER de un proyecto para mejorar el servicio. No, señor. O sea, prácticamente no va a haber ninguna inversión nueva para el próximo año. No sé, recuerde que yo no tengo el presupuesto del INCOFER.
El INCOFER tiene un presupuesto independiente que lo maneja ellos y que además lo aprueba la Contraloría General de la República. Mientras tanto, los usuarios que cuentan con el servicio viajan en máquinas en mal estado y en momentos en que ya está la estación lluviosa. Y las personas que se trasladan de y para San Rafael de Alajuela y a Paraíso no tendrán tren durante esta administración. Esto debido a que el Ministerio de Hacienda no va a girar los dineros para que ese servicio de transporte llegue a esas dos comunidades. Ante esta decisión del jerarca, los diputados reaccionaron con molestia. Bastante malo, de hecho quitaron algunos vagones y pues como ven la fila para esta hora, ¿verdad? Lamentablemente solamente ponen 2 vagones y vamos todos como si fuéramos una sardina, ¿verdad? Muy estrujados y a veces pues no hay campo, uno llega aquí temprano y tiene que esperarse 45 minutos para abordar el otro tren. Sin embargo, el tiempo son 50 minutos, que es menos que el bus, que sería como 1 hora 45 minutos. Pienso que el servicio es bueno. Sí debería haber más continuidad en el servicio porque hay mucha gente la que viaja hacia Cartago en tren. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Así amanece el dólar, la venta 507 colones con 18 céntimos, la compra 502 colones con 58 céntimos según la referencia del Banco Central de Costa Rica. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo del cambio del dólar según el Banco Central. Estos son los números favorecidos del sorteo de los chances. El primer premio, 55. La serie de 282 se vendió en Cartago, propiamente en el Cantón Central y el Guarco. Segundo premio y el tercer premio, el 70. Ahí tiene usted el detalle de las series. Estos números, el segundo se vendió en Valverde Vega, Alajuela, y el tercero en el Cantón Central de Punta Arenas. Pero yo sé que muchos están jugando por el gran acumulado y se preguntarán, ¿salió o no? La respuesta es no. Vean ustedes, 1.130 millones de colones para el sorteo de este viernes. Sigue creciendo. Más de 26.000 pacientes del Hospital Nacional de Niños se verán beneficiados gracias a la donación de 3 carritos multiusos para suministros médicos. Estos equipos serán distribuidos en los servicios de emergencias quirúrgicas, unidad del trauma y unidad de cuidados intensivos prenatal. La donación fue realizada por la Embajada de Israel y van a funcionar para organizar de manera eficiente los insumos críticos. Y una nueva edición de Velada Musical con Propósito tendrá espacio en el Jazz Café Escazú el próximo 25 de mayo. Este evento benéfico donará los fondos recaudados a la Federación Costarricense de Enfermedades Raras y a la organización Chepe Cebaña. El show, que será a las 7:30 de la noche, contará con artistas nacionales y banda en vivo. Las entradas cuestan 6.000 colones y 8.000 el día del evento. Para adquirirlas o obtener más información, usted puede contactar al 86500695. Y en otros temas, Costa Rica negocia con Estados Unidos una posible reducción o eliminación de los aranceles impuestos por la administración de Trump. Las gestiones están a cargo de Comex y Procomer, y el país es de los pocos con los que Estados Unidos aceptó negociar. Las cámaras empresariales destacaron este esfuerzo del gobierno. Podemos hoy estar sentados en la mesa negociando con un reducido grupo de países, al igual como lo son Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Corea, y entre los que se encuentra Costa Rica como único país de Latinoamérica, negociando con los Estados Unidos esa certeza jurídica a las inversiones. Como UCAEB reconocemos estos esfuerzos importantes por traer certeza al sector empresarial y al sector exportador. Y 4 de cada 10 personas con tobillera electrónica incumplieron las medidas. La mayoría habían cometido asaltos y robos.
Un hombre dentro de un vehículo asaltó a una mujer de 40 años en San Pablo de Heredia. La policía municipal le dio seguimiento y al detenerlo descubrieron que estaba trabajando como chofer de una plataforma con licencia de conducir e identidad falsa. Además portaba una tobillera electrónica impuesta por un juez. 7.900 incumplimientos con tobilleras de este tipo ocurrieron entre el 2023 y 2024, las cuales generaron 3.400 alertas a cuerpos policiales. En ese mismo periodo, 1.050 personas perdieron el beneficio tras cometer uno o varios incumplimientos, de acuerdo a una investigación de Mideplan. Generalmente se usa como sustituto a la prisión preventiva. Los casos son variables, se exceptúan en los casos de delitos sexuales. El Estado ahorra 31 millones de colones diarios por tener a personas con tobilleras electrónicas en lugar de tenerlas en prisión, logrando reducir el hacinamiento carcelario. Pero este beneficio económico tiene un costo de seguridad. Y es que si bien el 54% de los monitoreados respetó las medidas, un 44% las incumplió en los últimos 8 años. La mayoría se presentaron en personas que fueron sentenciadas por robos, asaltos y estafas. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces pongan tobilleras electrónicas en ciertos casos? En ciertos casos sí, deberían de fijarse y valorar el perfil de cada privado de libertad que están para ver si pues aplican para esta condición, ¿verdad? Es que depende, todo depende. Qué tan grave sea la situación o qué tan agresivo o qué tanto problema tenga el sujeto psicológicamente. Bueno, primeramente la justicia de este país es demasiado ineficiente, injusta, no sirve para nada. Pero la verdad yo siento que no es justo porque mucha gente tal vez en delitos menores están dentro de la cárcel y me parece que así sea un asesinato, un robo, un asalto, no estén cumpliendo una condena, no me parece justo. La población con monitoreo electrónico creció de 1.300 a 1.700 en 8 años. Según Mideplan, el alto incumplimiento se debe a la falta de criterios claros del Poder Judicial para ingresar al programa, lo que ha permitido el acceso de personas reincidentes. Y si se incumplen esta serie de condiciones, nuestra normativa indica que los jueces de ejecución de la pena deben de revocar el beneficio de manera inmediata y la persona deberá cumplir la pena en prisión, tal como lo establece nuestra normativa. La mitad de los portadores de tobilleras cometieron delitos relacionados con drogas, un 30% asaltos y robos y un 5% homicidios. Hablemos ahora de la deuda con la Caja, porque actualmente hay 2 procesos judiciales interpuestos por la Caja ante la deuda que el Estado tiene con esta institución. El gerente financiero advierte que esta deuda podría a futuro afectar la prestación de los servicios de salud. ¿Cómo llegó el Estado a adeudarle 4 billones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social? Un faltante de dinero tan sustancial que, según datos de la institución, ha aumentado de forma sostenida desde el 2016 hasta en un 20% anual. Aproximadamente 350 millones de colones más de deuda cada año. Sin embargo, pasa desapercibido para muchos usuarios. Por supuesto que en monto más significativo, pero la gente la ve menos porque los servicios se dan. Finalmente un asegurado por cuenta del Estado, aunque el Estado no nos está aportando más que 1.000 millones en un programa que cuesta 140.000, nosotros no hemos parado el programa, la gente tiene acceso y las familias pueden ir a los centros de salud sin ningún inconveniente. Pero esa deuda es importante y tiene que ver con el financiamiento futuro del sistema de salud, más que el que ya pasó, ¿no? Según la gerencia financiera, 2 gestiones de cobro han llegado incluso a sede judicial. Por ejemplo, uno de ellos en el 2018 por 68.986 millones de colones, tras una orden de la Sala Constitucional. Otro de los cobros se realizó en el año 2015 y aún se encuentra en trámite de conciliación ante el Tribunal Contencioso Administrativo por cerca de 5 billones de colones. Lo cual corresponde a una deuda adicional a la que ya de por sí el Estado tiene con la institución por una aprobación que se dio años atrás entre el Ministerio de Salud y la Caja. Porque esto viene a afectar los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social y lógicamente los servicios que se le brindan a todos los usuarios. Es una deuda gigantesca que no hay duda que está afectando el servicio a los usuarios costarricenses. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda insiste que la Caja no tiene ordenado su sistema de cobro, situación que el año pasado fue corroborada por la misma Contraloría General de la República, quien afirmó que existen falencias, por ejemplo, en temas de facturación, ordenando que este año la situación fuera subsanada.
Incluso ante una consulta de Noticias Repretel esta misma tarde, el departamento de prensa de la Contraloría aseguró que hoy recibieron un documento de avances por parte de la gerencia financiera sobre el cobro de esta millonaria deuda. En esta deuda está el no pago de los asegurados por el Estado. Es decir, todas aquellas familias que no tienen capacidad o empleo para pagar el seguro social porque no tienen empleo, ¿verdad? Entonces todas aquellas familias, que creo que andan alrededor de 400,000 familias, ¿verdad?, no tienen recursos para pagar los servicios de salud. Entonces el Estado le corresponde por ley venir a pagar estas deudas o estas cuotas, y eso no lo está haciendo. Si bien desde el 2016 la deuda comenzó a aumentar de forma sostenida, fue hasta en el 2020 que la Caja aprobó un procedimiento oficial para la gestión de deuda del Estado. Este martes el ministro de Hacienda dijo a los diputados que no girarían más recursos respecto a esta deuda hasta que la Caja pueda demostrar efectivamente cuánto se le debe. Y el proceso para extraditar a 35 colombianos y venezolanos nacionalizados costarricenses se activa tras la ley aprobada por los diputados. Ya empiezan a salir los primeros números de los efectos que tendrá la ley de extradición. Según el ministro de Seguridad, Mario Zamora, ya hay 35 colombianos y venezolanos nacionalizados costarricenses que fueron solicitados por la justicia estadounidense por narcotráfico. Pero hubo otros que Estados Unidos no siguió solicitándole a Costa Rica en vista de que el país definió que no eran extraditables. Entonces no se siguió haciendo, pero esto puede extenderse a un grupo mayor de 50 personas. Pero además, esta medida también frenará la venida a Costa Rica y la obtención de nacionalidad costarricense por parte de cabecillas criminales que a través de nuestra nacionalidad pretendían evadir la justicia internacional. Además, la lista podría aumentar en las próximas semanas ante la organización que tienen las bandas narcos. Ya su relación penal con este ilícito fue acreditada ante jueces estadounidenses, por eso esos jueces dieron el visto bueno para iniciar un proceso de extradición ante Costa Rica, y el mismo no concluyó satisfactoriamente porque nuestra legislación anteriormente lo impedía. Un punto que para los expertos viene a dar un balance en la lucha contra el crimen organizado. Estado requiriente, el país que requiere a algún ciudadano costarricense, puede o eventualmente ser extraditado para que vaya a cumplir una condena penal que se encuentre en firme con relación a la comisión de hechos que tienen que ver con tráfico internacional de drogas, o eventualmente que haya un proceso que necesariamente se tiene que resolver para así determinar la responsabilidad o no de la persona que se está requiriendo como costarricense. La ley ocupó 2 procesos de votaciones en diferentes legislaturas, al ser una reforma constitucional. 7:47 de la mañana, el volcán Poás amaneció bastante activo. Observen ustedes estas imágenes que fueron captadas hace algunas horas y que evidencian la salida de material incandescente. La primera de las imágenes fue de anoche, a eso de las 11 de la noche. Vean ustedes la constante actividad que mostró durante varias horas. Sin embargo, en la madrugada, a eso de la 1 de la mañana, fue cuando logramos captar estas otras imágenes que mostraban también fuerte actividad incandescente saliendo del volcán Poás, y esta otra imagen al final de su pantalla es precisamente la imagen en vivo a esta hora de la mañana, 7:47 minutos, lo que demuestra, por supuesto, esa constante actividad que ya desde hace algunos meses viene mostrando el volcán Poás. Al mediodía, por supuesto, tendremos algunas explicaciones de parte del OPSICORI al respecto de estas imágenes. Bastante activo amanece